Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Ceci, muchas gracias. Les saludo con enorme afecto, respeto también al equipo y a su audiencia. Muchas gracias, profesor. Ya sabe que para nosotros es un placer tenerlo en su espacio. Y más, con temas como el que va a tocar el día de hoy, Israel está dispuesto a apoderarse definitivamente de Palestina y de Líbano. Suena cruel, pero al parecer es la realidad. Adelante, lo escuchamos. Sí, Ceci, suena bastante cruel, pero el gobierno israelí que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu tratará de aprovechar el aniversario número 1, el primer aniversario de los ataques de Hamas de octubre del año pasado, para consolidar su dominio sobre Cisjordania, sobre Gaza, y para tratar de erradicar a las fuerzas chiitas de Líbano, fuerzas chiitas que son apoyadas por Irán. Este conflicto, sin embargo, también tiene aristas globales, Ceci, y trataré de desgranarlas de manera concreta, rápida. Una tiene que ver con el genocidio. O sea, Israel, el gobierno de Israel y el ejército de Israel son, desde muy humilde punto de vista, responsables de genocidio, porque no solo atacan a los cabecillas de Hamas en Gaza y de Hezbollah en Líbano, sino que se van en contra de la población civil indefensa. Son ataques de odio como los que hoy se sabe que incluso son reconocidos por convencidos antinazis de que, por ejemplo, el que era primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, ordenó ataques de terror, ataques de odio en contra de la población civil alemana de ciudades abiertas, donde no había presencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué el gobierno de Israel hace esto? Porque se sabe impune. Hemos escuchado discursos condenatorios por parte de la Organización de Naciones Unidas, pero de esos discursos la ONU no pasa. Hemos escuchado y leído condenas enérgicas en el discurso de los gobiernos de Rusia y de China, pero de ahí no pasa. Vemos con asombro la pasividad de la mayoría de los otros gobiernos del mundo. Y ante todo esto, Ceci, gentiles amigos de la audiencia, ¿qué se espera? Que suba en intensidad el discurso de odio de Netanyahu, que suban de intensidad los ataques del ejército israelí, no solo contra cabecillas de Hamas o Hezbollah, sino contra la población inocente. Quisiera tener, es un paréntesis, la estadística de cuántos niños en Gaza, en Cisjordania o en Líbano han muerto a consecuencia de los ataques israelíes. Y también subirá en intensidad el discurso victimista que tanto le gusta al gobierno hebreo, que tanto le gusta al gobierno de Israel, para que, por un lado, mientras ataca,
cuando recibe respuestas o cuando recibe razonamientos que condenan sus acciones criminales, inmediatamente salga con el argumento son planteamientos antisemitas. ¿Qué ve su servidor, Ceci? Su servidor ve que este es un desafío frontal al chiismo. Esta corriente islámica que está sustentada sobre todo, que está radicada sobre todo en Irán. Por lo tanto, es un desafío a Irán, a ver qué hace. Y quisieran que Irán respondiera con fuerza para desatar entonces ya una guerra regional. Pero así como es un desafío al chiismo iraní, también lo es al chiismo de Hamas en Palestina, de Hezbollah en Líbano y a los hutíes, es decir, al movimiento Ansarollah que domina buena parte de Yemen. Netanyahu, todo parece indicar que efectivamente quiere ya un conflicto regional. Suena duro, pero eso es lo que parece. ¿Y por qué quiere Netanyahu aislar al chiismo, incendiar al Medio Oriente y reconstruir su golpeada figura interna en Israel? Porque hay otro factor que hay que tomar en cuenta, y checo la obra. Ese factor, Ceci, es el de la sucesión presidencial en los Estados Unidos. No sería descabellado pensar en ataques de falsa bandera llevadas a cabo por el Mossad, la inteligencia israelí, por el MI6, la inteligencia británica, por la CIA, inteligencia de los Estados Unidos, con el fin de que Israel se diga nuevamente víctima de otro 11 de septiembre y que arrastre a sus patrocinadores o a sus cómplices, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, en un conflicto descabellado. Por lo demás, el hecho de que se desaten ataques de falsa bandera permitiría llevar a cabo nuevamente operaciones, entre comillas, antiterroristas que llenarían de millones de dólares a las empresas de las armas, de la vigilancia cibernética, etcétera. Y lo último, Ceci, que permitirían a organismos como la ONU y como el Foro Económico Mundial de Davos implementar de tajo, imponer de tajo la vigilancia cibernética total y combatir lo que ellos llaman los delitos de opinión. Entonces, no solamente ya es Cisjordania, no solamente es Gaza, no solamente es el Líbano, de lo que estamos hablando es de que muy probablemente quieran erradicar la rama chiita y aprovechar del islamismo y aprovechar para imponer una censura global y una policía del pensamiento. Sé si es lo que su servidor preparó para hoy. Pues grave la situación, por supuesto, sobre todo para todos aquellos civiles que están siendo víctimas de estos enfrentamientos. Profesor, le pregunto también, ¿esta viene siendo una guerra de religiones, una guerra de creencias? ¿O qué hay también en países como Líbano, que, pues bueno, Israel está tan interesado? Eso por una parte. Por otra parte, pues bueno, la guerra en Gaza comenzó supuestamente por el atentado que hubo por parte de Hamas. Están secuestrados en diversos ciudadanos israelíes, quienes no han sido regresados a Israel. Por esto podría estar perdiendo también el apoyo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, porque no ha logrado pues el objetivo que era regresar con vida y con bien a estos ciudadanos israelíes secuestrados.
Sí, respondo muy rápido, comenzando por lo último. Efectivamente, el no retorno de los rehenes que están secuestrados por Hamás en Gaza es un fracaso para Netanyahu. Luego, guerra de religiones no lo creo tanto, porque finalmente lo que vemos es que es el sionismo el que está atacando al chiismo y el chiismo es el que está respondiendo de alguna forma al sionismo, pero no es toda la religión musulmana. La rama sunita, que es la mayoritaria, incluso hace muy buenos negocios con Israel. ¿Y por qué el Líbano? Imagine usted el dominio sobre el Líbano, la importancia estratégica que tiene en el Mediterráneo el Líbano. Imagine usted que el cerco sobre Siria se expanda y que entonces el gobierno sirio esté todavía más acosado. Esto, considero, Ceci, es más bien una guerra por recursos naturales, Perfecto. por petróleo, gas. Muchísimas gracias, profesor. Le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión.